SER Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. Down my alto saxophone, buck jumping down on the boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. It ain't wrong for you to play along, playing this song till you die. Come on, come on. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 12 de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Hola, Matías. Buenas tardes, Marta. Iñaki de la Torre aquí a mi lado en Madrid. Hola, Iñaki. Hola, ¿cómo estáis? Y Marc Amorós en Radio Barcelona. Marc, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Matías, te noto un poquito decepcionado porque hoy no te hemos puesto a Mark Knopfler. Sí, exactamente. Ayer estuvo muy bien este comienzo de lo que llaman AOR, el rock orientado a los adultos, ¿no? Muy bien, muy bien. Había que decir a los más adultos. Es que no se os puede contentar a todos, porque hoy también hemos elegido una que no lleve ukelele, porque si no Iñaki de la Torre se nos enfada. Es que si es ukelele tengo que venir con gafas de pasta y no puedo, no da tiempo. Pues nada, Marc, ya nos dirás tus gustos también para atinar a la semana que viene. Vale, yo con una de Bruce Springsteen me vale. Venga, vale, con esa jugamos seguro. Con este Marc no nos vale entonces, ¿no? Tenía que ser Knopfler. Oye, hace una hora que se ha activado el nuevo operativo por la cantidad de desplazamientos que se esperan para este fin de semana, unos 7 millones, en el que coincide la quincena con la fiesta nacional del próximo lunes. Así que, si quieren, vamos a acompañarles en esta tarde de viajes y de tanto coche. Vamos a hablar de la Medus App, una aplicación para detectar medusas que pueden ser muy útil para estos días. Pero antes quería comentar con nuestro bulólogo de cabecera este lío del rey de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Marc, primero vimos una foto en la que Felipe VI aparece sentado mientras el resto de líderes políticos se ponía de pie. La comentamos aquí, ¿te acuerdas, Matías? Sí. Analizamos si fue un desprecio, si no. Al día siguiente vimos otra imagen en la que Felipe aparece de pie frente a la espada. ¿En qué quedamos entonces? ¿Se levantó o no se levantó? Bueno, ha habido un lío bastante monumental esta semana, ¿no? Ambas noticias son reales y ambas fotografías son reales, es decir, el rey no se levanta cuando entra la espada de Bolívar y sí se levanta al final del acto cuando se retira Gustavo Petro, una vez ya celebrada la investidura como presidente de Colombia, y se retira también el símbolo, ¿no? En este caso la espada de Bolívar. Lo que sucede aquí es que hay una guerra de relatos, ¿no? Porque la primera noticia que surge pues impulsa un relato contrario al comportamiento del rey y se levanta una polémica sobre si hizo bien o no, y al día siguiente se contraataca con otra imagen y con unas noticias redactadas en según qué medios como para dar a entender que el rey sí se levanta, ¿no? ante la espada de Bolívar, ¿no? Ambas cosas sucedieron. Lo que pasa es que, claro, aquí se impulsan relatos para estar a favor o en contra de la posición del rey. Al final la desinformación también es eso, ¿no? Usar una imagen para interpretarla de forma confusa, digamos, intencionadamente, con unos intereses determinados. Pero es que es muy sencillo esta vez, Marta. Es decir, no es lo mismo se levanta que está levantado. Es decir, el rey no se levanta, es decir, omite una acción, es pasivo, cuando entra la espada en acción. Y cuando sale la espada, que todos están absolutamente ya de pie, pues él también se mantiene de pie, porque entonces hubiera sido absurdo. Es decir, el rey no está obligado a sentarse cada vez que ve la espada de Bolívar. ¿Cuál es el problema aquí? Que el primer día tuvimos además a María Manjabacas, que lo explicó muy bien, diciendo: hemos hablado con la Casa del Rey, hemos hablado con la Zarzuela y nos ha dicho que no van a decir nada. Es decir, aquí está el problema. El rey no dice nada, el rey sin palabras, muy bien, por mor de su cargo, y todos lo aceptamos. Si la Casa del Rey tampoco dice nada, entonces claro, las interpretaciones se hacen libres. Cuando el problema crece, lo que hace la propia Casa del Rey, por supuesto, a través de sus canales, y como decía Marc Amorós, con la intención de contrarrestar lo que ha salido, es decir, no, también estuvo de pie, sí, pero ese estar de pie cuando sale la espada, cuando ya
ya ha finalizado el acto, no tiene ningún sentido. Lo que tiene un valor de expresión, es decir, cuando el rey expresa lo que piensa sobre la espada, es cuando, con todos levantados y en posición, no vamos a decir de firmes, pero sí de saludar a la espada, él se mantiene sentado. Si os fijáis en la segunda foto, la que aparece después, están todos desinteresados de la espada. ¿Por qué? Porque toda la referencia que tiene la espada en el acto ha desaparecido. Sí, lo que sucede aquí es que la casa del rey al día siguiente es la que emite una información para aclarar que el rey sí que se levantó, y hay muchos medios, entre ellos La Vanguardia, El Español y otros muchos, que titulan de forma confusa diciendo el rey sí se levantó, o la Casa Real afirma que el rey sí se levantó, ¿no? Como para contrarrestar el relato anterior. Insisto, ambas informaciones son reales, es decir, ambas fotografías existen, lo que la simbología de ambas imágenes no es la misma, ¿no? Como ahora decía Matías. Claro. De todas maneras, a mí me hace mucha gracia lo del papel del rey en todo este tipo de cosas, o casi que diría en todas sus funciones, porque siempre te dicen que está consensuado con el gobierno. Pues entonces, ¿para qué queremos a un jefe del Estado si no tiene una autonomía para representarnos de un modo o de otro y va al dictado del presidente del gobierno? Entonces, o que manden a un ministro de Exteriores o que manden al propio presidente del gobierno. Pero hay algo que no casa siempre, que es, este señor no se puede meter en política, ¿vale? Pues entonces, si no se puede meter en política, ¿qué hace ahí? Y si sí se puede meter en política, eso no debería ser porque no lo pone en la Constitución. Es que, y un punto más ahí, Iñaki, no es que eso no se pueda meter en política, que diríamos, bueno, por su papel de arbitraje, no puede pronunciar palabra. Sí, es decir, es no puede decir absolutamente nada. Pero sí hubo una manifestación al día siguiente, que es importante, que es que todavía ya no está en sus vacaciones en Mallorca, lo que hace es salir a pasear por la ciudad, por Palma, en calzón corto, con alpargatas y desde luego sin corbata, no hace falta aclararlo. Entonces, yo creo que esta expresión de naturalidad, de frescura, de como decir, me da igual lo que esté pasando en la polémica que hay famosa respecto a la espada, sí que es una respuesta explícita del rey. Y luego lo de Marc está claro, es decir, ante una misma imagen, ante la misma fotografía, fijaos todas las interpretaciones que se pueden hacer, y yo no creo que ninguna sea fake, es decir, son simplemente diferentes interpretaciones de una imagen. Pero por rematar, si esto fuera un presidente del gobierno, mañana o pasado o cuando fuese tendría una rueda de prensa y le preguntaríamos, pero a este señor no se le puede preguntar, es que es una cosa asombrosa por todas las partes por las que se quiera mirar. Sí, lo que sucede aquí es que cuando la Casa del Rey al día siguiente sale a intervenir en la polémica, lo justifica en aras del protocolo, que el rey actuó conforme a un protocolo que cada vez es distinto, o cada vez vamos conociendo más cosas del protocolo, que dice que no debe levantarse ante la entrada de ante una autoridad o ante un mandatario, pero no ante un símbolo que no sea símbolo de Estado, según él, o según el protocolo. Y lo curioso es lo que decíamos antes, ¿no? Cómo se contrarresta este relato con esta excusa del protocolo y luego con el nuevo relato o la nueva información o la nueva imagen del rey, digamos, en calzón corto, paseando, haciendo el turista por Mallorca, ¿no? Una imagen poco habitual, pero que en este caso pues se genera para camuflar el otro relato, ¿no? Para tapar el relato de la polémica, que al final es el que no interesa a la Casa del Rey. La guerra de narrativas entre unas partes interesadas y las otras. Otra de las noticias de la semana es que un juez en Estados Unidos ha condenado a Alex Jones, a uno de los principales propagadores de fake news vinculado a la ultraderecha, a pagar $50 millones como indemnización por sus mentiras directamente, Marc. Bueno, es una de las grandes noticias, ¿eh? Sí. Alex Jones es un vocero, iba a decir, un periodista, supuesto periodista en Estados Unidos, que se construyó un canal de información o de pseudoinformación que se llama Infowars, un canal que ahora, por cierto, está ya prohibido por YouTube, por Spotify y por Twitter, pero ha encontrado nuevas maneras de difundirse, y que curiosamente hace una semana se ha declarado en bancarrota para no tener que hacer frente al pago de esta indemnización de $50 millones. A Alex Jones le quedan todavía pendientes 2 juicios de víctimas de la matanza de Sandy Hook contra sus mentiras, ¿no? Contemos muy rápidamente lo que sucede aquí. Alex Jones es uno de los periodistas o supuestos periodistas muy activos en la extrema derecha norteamericana, que sostienen esa teoría conspirativa que dice que todas las matanzas de civiles con armas de fuego que suceden en Estados Unidos y en institutos y en centros comerciales son ataques de bandera falsa y son ataques promovidos por el gobierno para promulgar una ley en contra de la posesión o la tenencia de armas en Estados Unidos, ¿no? Entonces llegan a decir que las víctimas son falsas, que no existen, que son actores, que los padres de los niños muertos pues son actores contratados por el gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí hubo una serie de víctimas,
concreto una pareja, una familia que decidió pues denunciar a Alex Jones. Se ha celebrado el juicio. En el juicio han tenido que demostrar que su hijo existía, que tenía una historia detrás, y tuvieron que demostrar que ellos eran los padres, y bueno, finalmente pues el jurado ha determinado que Alex Jones es culpable, debe indemnizar a las víctimas con 50 millones de dólares, ¿no? Uno de los abogados de la defensa dijo, o le pidió al jurado, por favor, detengan la monetización de la desinformación y de las mentiras, por favor, ¿no? La libertad de expresión es gratis, pero las mentiras hay que pagarlas, ¿no? Claro. Es algo que aquí ya contamos, ¿no? Que las noticias pueden ser falsas o son falsas, pero sus consecuencias son reales, ¿no? Y en este caso, pues bueno, que Alex Jones se tenga que rascar el bolsillo y por lo menos tenga que pasar por este, digamos, escarnio público, pasar vergüenza un poco, pues yo creo que ya va tocando, ¿no? Lo que choca con la radical defensa judicial de la libertad de expresión en Estados Unidos, que siempre, por excesiva que sea, y aunque sea errónea, y aunque incluso haya, digamos, víctimas colaterales, como es la reputación de estas personas, siempre se pronuncia a favor del periodista, aunque sea un falso periodista. Lo que pasa es que yo creo que en este caso la acusación de Jones es una acusación de Jones a los padres. Le dice, usted es un actor, usted no es un padre a quien han matado a su hijo, y eso es gravísimo. Quiero solo, en un terreno no sangriento, pero reflexionar lo que eso supondría en los casos que hemos visto recientemente en España de informaciones deliberadamente falsas. Por ejemplo, el alcalde de Barcelona tiene una cuenta en Suiza y no hay cuenta en Suiza. Quizá el que ha dado esa información tendría que pagar también penalmente. Claro, ¿qué ha pasado eso alguna vez, Marc? Unas condenas a indemnizar con no sé cuántos, no sé, iba a decir millones, como el caso de Alex Jones, pero que le hayan tocado a los propagadores de bulos pagar a modo de indemnización. Que yo conozca, no, al menos en España no conozco casos, ¿no? En España tuvimos un atentado en Atocha muy sangriento y muy doloroso, y hubo durante casi 4 años, la primera legislatura de Zapatero, una gran campaña mediática de desinformación intentando atribuir la autoría de esos atentados a ETA, ¿no? Y en ningún momento hubo ninguna causa judicial abierta en contra de esto. Ahora que mencionábamos la libertad de expresión, Alex Jones se amparó en la libertad de expresión en el juicio, admitió que estaba en su derecho de decir lo que decía, pero a su vez admitió que estaba equivocado y que cometió un error al seguir una desinformación, pero que no fue a propósito, ¿no? Claro. Y hizo lo mismo que Ferreras, si me permitís, es decir, yo propagué una desinformación, pero no sabía que era una desinformación. Claro. Bueno, aquí no sabemos hasta qué punto llega la excusa o hasta qué punto tapamos las miserias o no reconocemos que estamos desinformando sabiendo. Es un argumento defensivo que es la diferencia entre Reino Unido y Estados Unidos. En Estados Unidos, la otra parte, los que le acusaban, tenían que demostrar que había actuado de mala fe. En el Reino Unido es al revés. Es el acusado el que tiene que demostrar que actuaba de acuerdo con los criterios de veracidad periodística, y eso es muy diferenciante. Por eso es raro en Estados Unidos, porque allí es durísima la defensa de la libertad de expresión con todos los excesos que implica. Ahora vamos a comentar más bulos y más noticias falsas, pero esta es real. La Sociedad Española de Alergología ha pedido a los bañistas, a quienes estos días están o van a ir a las playas, que no infravaloren las picaduras de medusa. Hay unas que provocan reacciones alérgicas, otras que no. Hay veces que las podemos confundir con otras especies. Resulta que la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Alicante han puesto en marcha hace un par de años una aplicación para el móvil que facilita el avistamiento de medusas. Se llama Medusap y podemos saludar a uno de sus creadores. César Bordeore, buenas tardes. Hola, buenas tardes. César es profesor del Departamento de Ecología, investigador de la Universidad de Alicante. César, se trata de hacer una foto a la medusa a través de esta aplicación para identificarla y además geolocalizarla. Eso es, la aplicación te ayuda a identificarla con un módulo que hemos puesto de inteligencia artificial, y aparte te localiza dónde estás, y así se sube después de una revisión por parte del equipo nuestro. Se sube un mapa para decir, aquí en esta zona se ha avistado esta medusa a tal fecha o esta cantidad de medusas. Y cuando uno sube la foto ahí a la aplicación le contesta algo como diciendo, la he reconocido, es de este tipo, tiene este rango de peligro, o simplemente sirve para que vosotros tengáis una estadística, un buen estudio de dónde están cada especie. A ver, si la foto está más o menos bien hecha, uh-huh, y se aprecia la forma de la medusa, no es una masa informe que allí es casi imposible de manera automática reconocerlo, le aprietas el botón de identificar y te dice, pues con un 95% que es tal especie, Pelagia noctiluca, por ejemplo. Uh-huh. Y dentro de la propia aplicación hay una guía
indicando cuáles son las medusas más peligrosas, las que menos, incluso algunos organismos gelatinosos que no pican porque no son medusas, son ctenóforos o son otras especies gelatinosas. Y así, bueno, ayudamos a los bañistas a que haya más información veraz y totalmente accesible. A mí al principio Medusap me da un poco de reparo porque creía que era crearles un miedo adicional a los bañistas, pero he visto por eso he visto que además de los 7.000 avistamientos que tenéis, también dais noticia de las playas libres de medusas, o sea, hay bañistas que informan. Sí. Exacto, de hecho, para la ciencia también es súper importante los avistamientos negativos, es decir, he estado en esta playa y no ha habido medusas, que es la mayoría de veces, en cualquier playa que vayamos. Esos avistamientos negativos nos ofrecen información fidedigna de que en tal sitio no había medusas, con lo cual podemos ajustar mejor tanto la distribución espacial como temporal de las diferentes especies. Siempre o normalmente asociamos las medusas a algo malo, ¿no? Pues porque te pica y te duele. Pero aquí una de las principales defensoras de las medusas es la cocinera Karma Ruscalleda, que es la cocinera con más estrellas Michelin del mundo. Karma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuándo y dónde probó usted la medusa por primera vez? Bueno, yo la probé en un viaje a Japón, era 2003. La tomé, me sorprendió mucho, más que el sabor, la textura, y esto evidentemente queda en la memoria de los productos que descubres cuando viajas, pero nunca pensé que llegaría a intentar ofrecerla a mis clientes. ¿Cómo es esa textura? La textura que probé, porque era invierno. Debes tener en cuenta que en verano Japón y China en el mercado se puede encontrar fresca, pero en aquel momento era invierno, por lo tanto debía ser puesta en salazón y era como el cartílago de una alita de pollo o de la punta de una pechuga de pollo. ¡Qué bueno! Yo quiero hacer publicidad aquí de la medusa huevo frito de Formentera. Y yo, Carmen, vosotros hicisteis muchos ensayos con el equipo de cocina antes de servirlo al público. Lo que me gustaría ver un vídeo con las reacciones del público al saber que se les servía de los clientes al saber que se servía una medusa. Bien, a los clientes solo les he servido la que encuentro en el mercado chino, que es la Rhopilena sculentum, que la puedo comprar en salazón. Pero la Cotyloryza tuberculata, que es la huevo frito, la ley no me permite ofrecerla al cliente, porque la ley no permite utilizar un producto que no forma parte de nuestra cultura. Claro. Pero sí que puedo comprarla en el mercado. Eso es lo que puedo decirles que hoy, en la comida de hoy, hemos tomado huevo frito en casa, y me refiero a la Cotyloryza tuberculata. Hoy la hemos tomado. Claro, en tu vida privada puedes hacer lo que te apetezca, naturalmente, lo que no puedes servirle al cliente. Claro. ¿Y dónde compran ustedes la medusa? La medusa puedes encontrarla pues en un supermercado de producto chino, te la pueden vender en salazón, que te la venderán en unos cubitos en salmuera, o la puedes comprar deshidratada. Yo aconsejo que si quieres probarla, te aconsejo la de salmuera. La deshidratada sabe como parece ropa de armario viejo. En cambio, la que está en salazón sí que debes desalarla porque está muy, muy fuerte de sal, y después cortada en julián a caballo de una ensalada, a caballo de un salmorejo, a caballo de una ensalada de tomate, tiene ese cracante con un punto marino muy interesante. Además, yo creo que tenéis un científico en el estudio. Las propiedades saludables de la medusa, yo creo que lo cura todo menos los pies planos. Y la alopecia, señora, porque a mí me podría interesar. Bueno, seguramente que ayuda a que vuelva a crecer el pelo. César, ¿usted alguna vez ha probado la medusa? Sí, las he probado, sí. Las he probado, sí. Sí que es verdad que la textura, más que el sabor, es una textura bastante novedosa. Y lo que sí que quería comentar, para la gente que está escuchando La Ventana, que será bastante, que a nadie se le ocurra coger una medusa y probarla. Eso iba a preguntar yo, justo, sí. Sí, en el proceso de tratamiento es solo una parte de la medusa, porque además hay constancia de gente que ha comido medusa, incluso con algún tratamiento un poco, digamos, de ir por casa,
y ha sufrido un shock anafiláctico. Por eso iba a preguntaros a los dos, a César y a Carme Ruscalleda, qué hay que hacer para evitar, porque tendrá un veneno efectivamente cuando resulta que son tan peligrosas. ¿Será que hay algo que hay que eliminar antes de comérselo? Bien, la Ferrat no es urticante, probablemente tenga menos carga del problema, ¿no? Lo que sí que evidentemente cuando nosotros pues nos trajeron un día un presente, y ahora les hablo del año 2008, un presente de Ferrats vivitas y coleando, que son bellísimas, es como una vez para tenerlas de adorno y que se muevan y que vayan nadando. De lámpara. Sí, bueno, exactamente, de lámpara. Les aplicamos el sistema de salazón, preparamos una bandeja con un grosor de sal gruesa importante, las pusimos a caballo, las cubrimos con sal, las dejamos toda una noche en la nevera. Naturalmente el producto quedó reducido a la mitad. Al día siguiente era más firme, ya no tenía esa gelatinosidad que casi era impalpable y no podías ni cortarla. Al día siguiente esto es un poco más firme, puedes realmente limpiarla, abrirla, y lo que incluso en el mercado chino lo que más se paga es el sombrero. El sombrero es la parte más noble de la medusa, la parte que es una pieza más entera. Los tentáculos, se pagan de las grandes, pero ya es un producto como más sucio. Por lo tanto, lo que hicimos era quitarnos el caparazón, que una vez en salazón es muy fino. Sí que debes desalarlo porque ha adquirido mucha sal, pero después ahora les voy a transmitir la belleza del producto. Es como si tuvieras un vaso grueso de cristal y pudieras cortarlo a gajos, y al tomártelo la textura, cuando claro, estamos hablando de un producto fresco que tú has presalado, la textura es como si te tomaras un corte de un calamar fresco, tiene ese mordiente entre un blando y duro, y el sabor, bueno, a ostra, a percebe. Qué bueno eso. Pero maravilloso. Voy saliendo para allá, Carme. No, hoy lo hemos vuelto a disfrutar en casa. César, entonces está claro, solo podemos tomar medusa que ya viene, digamos, o preparada en mercados chinos o en el restaurante de Carme Ruscalleda, pero... yo no puedo servirles, no. La ley, piensen que hemos pedido incluso en la Comunidad Económica Europea, hemos hecho la petición de en verano poder trabajar ese producto y no lo hemos logrado porque no hemos sido capaces de presentar un texto que avalara que culturalmente la hemos tomado, aunque sea en la antigüedad. No hemos encontrado ese texto, por lo tanto, solo podemos ofrecer a nuestro cliente la que podemos comprar en el mercado chino. Pero en casa, evidentemente, tú tienes la libertad de Pero al mismo tiempo se habla muchas veces de que el futuro de la alimentación humana, que como sabemos está en el mar, también incluye a las medusas, no solo a las algas, sino también a las medusas. Seguro. Pues bueno, es proteína pura, cero grasa. Ahora que los alimentos ponen todo cero, eso es cero grasa. Estás bien con el sello también, ¿no? El futuro entonces igual también va por ahí. Pero César, yo quería preguntarle, porque esto nos pilla más cerca a todos. Si nos pica una medusa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los síntomas? Porque varían según el tipo. ¿Cómo debemos reaccionar? Sí, a ver, en primer lugar lo que hay que hacer es evitar que nos pique una medusa. Hay gente que ve medusas y se acerca a ver cuál es, entonces hay que separarse de ellas porque algunas tienen tentáculos bastante largos, estamos hablando de varios metros, incluso 15-20 metros en el caso de la carabela portuguesa, y te pueden picar igual. Es más, cuando hay muchas medusas, aunque estemos relativamente lejos, no sé, 50-60 metros, si hay algo de temporal, se rompen los tentáculos y los tentáculos separados de la medusa también pican. Incluso tentáculos en la playa después de varios días. O sea, el efecto de picar es un efecto célula a célula, que no hay un sistema nervioso central que dice pica a este individuo, sino que es una reacción celular, con lo cual con que esa célula esté viva, y que en un ambiente un tentáculo puede estar varios días, ese tentáculo con las células vivas, al tocar una carne, digamos, apetecible, ya sea una gambita, un pececito o nosotros mismos, la medusa se cree que se nos puede comer, entonces dispara a una velocidad bastante rápida unas agujas que inyectan veneno una vez ha penetrado la piel. De hecho, todas las medusas, sean urticantes o no, realmente son todas urticantes. Lo que pasa es que hay algunas, como el huevo frito y otras, que no son muy urticantes. Eso no quiere decir que haya gente más sensible,
que reaccione incluso con efectos sistémicos a medio y largo plazo a esas picaduras de medusa. Es como, por ejemplo, las picaduras de las abejas, ¿no? La mayoría de la gente no es simplemente es un hinchazón local y ya está, pero hay otra gente que es alérgica y tiene que acudir a atención hospitalaria rápidamente. Me quedo más tranquilo con eso de que solamente pican carne apetecible. Yo me voy a bañar bastante tranquilo. Yo. Pero hay una discusión científica, César, ahora mismo se dice que hay un exceso, un auge de medusas que son fruto del cambio climático y de la contaminación, porque pueden sobrevivir con menor cantidad de oxígeno. ¿Es cierto? ¿Va a haber cada vez más medusas en nuestros mares? Después os contesto lo del tratamiento. Ajá. Mira, no hay a nivel global sí que hay algunas zonas que hay más medusas que años antes. Más que por el cambio climático, por la hiperfertilización del mar. Por culpa de vertidos con nutrientes, el caso más claro a nivel mundial ha sido el Mar Menor. Durante muchas décadas o varias décadas se ha vertido fertilizantes provenientes de la agricultura, también algo de vertidos con fósforo de aguas residuales. Eso genera una fertilización del mar y el mismo fertilizante que en tierra produce más tomates o más lechugas, en el mar se transforma en un aumento de producción de medusas. Entonces, a nivel local, en zonas cercanas a grandes ríos que aportan muchos nutrientes que provienen de la agricultura y depuradoras, sí que hay a nivel regional, digamos, aumento de medusas y otros organismos gelatinosos. A nivel de España, por ejemplo, de las costas españolas, nosotros no hemos constatado un aumento generalizado de presencia de medusas, aunque sí hay algunas zonas concretas que sí que hay años que aumenta, no sé, se multiplica por 4, por 5 la presencia de medusas, al cabo de 2 años vuelve a bajar, es decir, que hay mucha variabilidad, pero no hay una tendencia clara a nivel global todas las costas españolas. También deciros que las medusas en el Mediterráneo tenemos la suerte que son las menos tóxicas de todo el mundo. Vaya. ¿Vale? Es una de las cosas buenas que tenemos a nivel turístico y a nivel recreativo del mar, que mientras que otras zonas tropicales sí que tienen presencia de se llaman medusas cubo o cubozoos, que son muy tóxicas. De hecho, en muchos países son los animales silvestres que más muertes producen. En el Mediterráneo no se ha producido ninguna muerte con medusas normales. Solo en Cerdeña y en Italia se reportaron un par de muertes por reacciones anafilácticas con carabela portuguesa, que esa es la que tenemos de vez en cuando en el Mediterráneo, que sí hay que tener mucho cuidado. Además se ve mucho porque es como una bolsa transparente un poco rosa que flota en el agua y nunca hay que acercarse porque, como he comentado antes, tiene tentáculos de 15 a 20 metros. Y si hay presencia en una playa con gente, avisar a los servicios de socorrismo. Claro, es que al final es para eso. Que avisen ante la duda, si te pica o si la ves, mejor avisar a los servicios de socorrismo, sí. César. Es que nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por asomarte a la ventana. César Bordeore, profesor de Ecología, investigador de la Universidad de Alicante y uno de los creadores de Medus App. Y gracias a la cocinera Carme Ruscalleda por asomarse a la ventana y hablar de medusas con nosotros. Gracias, Carme. A ustedes, a ustedes. Gracias. Feliz verano. Un abrazo. Llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes, que final inesperat és abusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador, amb un peu calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar, al mar. La Ventana, con Marta del Vado. I will stay by you, even when we fall. I will be the rock that holds you up and lifts you high so you stand tall. I won't let you go, no one can take your place. Oh, a couple fights and lonely nights don't make it right to let it go to waste. And
Son las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias y estamos aquí tomando café con Matías Vallés, con Marc Amorós y con Iñaki de la Torre. Iñaki nos proponía que fuéramos al antiguo Egipto, a una época en la que no había aire acondicionado, con este calorcito nos viene al pelo. No. Concretamente a la tumba de Tutankamón, que se excavó en el Valle de los Reyes en el siglo XIV a.C. Bueno, eso es cuando la excavaron, efectivamente, cuando lo enterraron a él, si yo no me equivoco. Pero es que resulta que ahora se van a cumplir en noviembre 100 años desde que la descubrieron, ¿no? Y como los ingleses son tan previsores, son muy organizaditos, pues ya están calentando el ambiente, pues haciendo una cosa muy bonita, que es enseñar no tanto la tumba, por supuesto, que eso ya se han visto mucho los tesoros, hay incluso formas de visitarla en internet preciosas, pero han hecho una cosa muy bonita para los documentalistas, sobre todo, que es enseñar documentos, cartas, un montón de cosas que se cruzaron entre Lord Carnarvon, que era el mecenas, el rico que pagaba las excavaciones, y el que hizo las excavaciones propiamente, que era Howard Carter, que es el que se llevó sobre todo las glorias, el famoso que veis en todas las fotos, ¿no? Y entonces cruzaron cartas entre sí y con otras personas, nada más producirse el descubrimiento, entre noviembre, ya decía, del 22, y luego un poco después en el 23. Y entonces hay cosas preciosas. La exposición está ya en el Bodleian Library de Oxford, o sea, la biblioteca bodleiana de Oxford, y hay un montón de documentos que estaban guardados en el Griffith Institute de allí mismo, de Oxford. Y está, por ejemplo, solo una pincelada, por ejemplo, la primera carta que el Lord Carnarvon escribe al egiptólogo Alan Gardiner para contarle lo que han encontrado, y está el tío flipando. Por cierto, está lleno de entusiasmo la carta, pero luego está llena de fallos, o sea, dice cosas alocadas totalmente. Pero vamos, le va dando ya un ambiente de cómo fueron los primeros momentos de excitación por haber encontrado la tumba de Tutankamón, nada menos. Pues quien ha estado en esa exposición y la ha seguido muy de cerca es el egiptólogo español José Manuel Galán, investigador del CSIC y director de otra excavación actual en Egipto llamada Proyecto Yehuti. José Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es el documento más revelador que hay en esa exposición? Bueno, lo bonito es ver el conjunto. Es un poco como el making of del descubrimiento de Tutankamón. No solo tienes la correspondencia de Howard Carter con su mecenas, que era Lord Carnarvon, sino también todas las notas, los dibujos que él fue haciendo en los primeros días. Son muy bonitas porque él, en realidad, Howard Carter, su formación es de dibujante. El padre de Howard Carter era dibujante de dibujos de caza, de zorros y eso, de naturaleza. Ah, qué bonito. Howard Carter aprende el oficio y sus primeros pinitos en el antiguo Egipto es haciendo de dibujante para otros arqueólogos. Luego él se hace arqueólogo y, bueno, tiene la suerte que un advenedizo, no formado académicamente, pues hace el gran hallazgo de la historia, ¿no? Para decepción de muchos arqueólogos académicos, ¿no? Que nunca aceptaron a Howard Carter como uno de los suyos, habiendo descubierto Tutankamón, ¿no? Eso es una parte de la historia muy bonita, ¿no? Que es un outsider casi de la arqueología el que hace el hallazgo más importante. Y el acontecimiento tuvo una extraordinaria difusión mediática, por supuesto, para la época, inimaginable para la época, y podemos decir, José Manuel, que supone el auténtico boom de la egiptología que se ha vivido durante el siglo siguiente. Sí, bueno, la egiptología como disciplina científica empieza, curiosamente, hace 200 años con el desciframiento de los jeroglíficos por Champollion, sí, que es el aniversario del desciframiento. Y 100 años después, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pues es verdad que la egiptología se dispara como mediáticamente, ¿no? Ya científicamente, bueno, pues ya tenía sus primeros pasos, pero mediáticamente es verdad que Tutankamón le da la vida a la egiptología, por decirlo de algún modo, ¿no? Cuando José Manuel dice que es como el making of de cómo se hizo todo el descubrimiento, es tal cual así, porque uno de los documentos que enseñan es precioso. Dice Howard Carter, ha llegado el momento decisivo. Eso es un escrito que aparece ahí, ¿no? Con las manos temblorosas he hecho una pequeña brecha, un pequeño roto en la parte superior izquierda de una de las paredes, y allí entre la oscuridad y en un espacio así en blanco ya parece que atisbo alguna cosa, y estoy ya soñando, bueno, ya ahora ya no es literal lo que estoy diciendo, pero ya estoy soñando con lo que va detrás de la pared, porque también es otra cosa que se reservan, si no he entendido yo mal, ¿no, José Manuel? Que se reservan y dicen, bueno, esta última parte donde ya creemos que vamos a encontrar la cámara, la vamos a esperar a que venga Lord Carnarvon y que lo hagamos todos juntos, que son esas fotos famosas, ¿no? Sí, sí.
Bueno, también lo que es bonito es que en aquella época obviamente no había WhatsApps, ni emails, ni nada de eso. Y, digamos, las personas cultivadas le dedicaban un par de horas al día a escribir cartas, ¿no? Y Howard Carter pues escribe muchas cartas, ¿no? Y lo cuenta todo, sus sentimientos, sus ideas, sus pensamientos, de una forma que ahora casi choca, ¿no? Pero es una cosa muy bonita. Una anécdota que no está en la Bodleian Library de Oxford es el vínculo con España. Howard Carter era amigo del duque de Alba. Poco después de descubrir la tumba de Tutankamón, el gobierno egipcio le quita la concesión a Howard Carter. Anda. En mitad de cuando están documentando y vaciando la tumba de todos los tesoros, por distintas circunstancias, le cancelan el permiso, ¿no? Y es el duque de Alba y el rey de España quienes interceden por él ante el rey Farouk para que le devuelvan el permiso de excavación. Y en el Palacio de Liria se conserva un telegrama, ¿no?, que le escribe el duque a Howard Carter diciendo: ya el rey ha solucionado los problemas, ya dentro de poco te llegará el aviso de que puedes regresar a excavar. Entonces hay un vínculo de Tutankamón con España que poca gente conoce y que es muy, muy interesante, al menos para nosotros, ¿no? Has destacado que era un aficionado, un outsider, no de los campos académicos. ¿Hoy sería posible que una persona fuera de la academia hiciera un descubrimiento de este calibre? Sí, bueno, la arqueología tiene una parte de fortuna, de suerte, ¿no? Y esa pues la puede tener cualquiera, ¿no? Pero sí que es verdad que Howard Carter, al provenir de una familia tampoco humilde, una familia de clase media, dibujante, pues es verdad que el mundo académico, que por entonces estaba vinculado a las clases altas, sobre todo en Inglaterra, pues siempre le rechazó un poco. Claro. Aún así, los inteligentes, como antes has mencionado, Alan Gardiner, que era el filólogo número uno, el que leía los textos del Antiguo Egipto con más soltura de aquella época, sin embargo, supieron rápidamente reconocer la importancia del hallazgo y le ayudaron en todo lo posible a Howard Carter. Bueno, es que hay algunas cartas. Una cosa importante... Sí, perdona. Sí, una cosa importante de la arqueología es que la arqueología es un trabajo en equipo. O sea, no hay estrellas. Lo importante es formar un buen equipo, y Howard Carter, consciente de sus limitaciones, se hizo rodear de los mejores y fichó al mejor filólogo, que era Alan Gardiner, fichó al mejor restaurador, que era Lucas, al mejor fotógrafo, que era Harry Burton de Estados Unidos, al mejor ingeniero, que era un francés. Rápidamente se rodeó de los mejores para una empresa que lo merecía, ¿no? Y eso es un detalle muy importante y que revela también que él era listo y que era un buen jefe. Claro. Por cierto, rodearse de buena gente, ¿no? Que ya en un primer momento lo que hacen es un análisis que creo que empezó de un modo tremendo, porque tuvieron que cuartear el cuerpo porque no sabían sacarlo con las técnicas que hay ahora, sí, pero no sabían sacarlo porque había tenido una combustión natural y se cargan muchas cosas. Pero aún así ya hacen unos informes de lo que creen que hay dentro, de dónde viene, de qué materiales son. ¿Qué tal son de precisos para la tecnología que tenían entonces? ¿Son sorprendentes de buenos? Bueno, hay una tendencia actual de criticarlo todo, y Howard Carter es verdad que recibe muchas críticas, pero yo creo que para la época y con los medios que tenían es sorprendente lo minuciosa que fue la documentación de la excavación, entre otras cosas porque Howard Carter, siendo dibujante, por ejemplo, de las fichas que se muestran en la exposición de la Bodleian Library de Oxford, claro, era un gran dibujante, y al ser un gran dibujante va al detalle y lo escribe todo. Y es efectivamente, pues claro, que cometió errores, como lo cometemos hoy en día nosotros con las tecnologías más avanzadas, también cometemos errores. Pero para los medios de la época, desde luego son sorprendentes las fotografías en blanco y negro que hacía Harry Burton, son espectaculares. La documentación que él realizó, espectacular desde mi punto de vista. Incluso la restauración, claro, eran los pinitos, ¿no? Hace 100 años. Claro. Pues también muy meritoria. Yo creo que hicieron un gran trabajo y que, bueno, las críticas lo que tienen es que poner las cosas en su contexto, ¿no? José Manuel, no quiero despedirle sin preguntarle por su excavación. ¿Cómo va el proyecto Yehuti? Bueno, vamos bien. El año que viene, en enero y febrero, haremos la campaña número 22. Ya somos los abuelos del West Bank en Luxor. Sí, sí. Y tendremos, bueno,
lo más llamativo del año que viene será que inauguramos al público las tumbas de Yehud y de Geri, dos altos dignatarios de comienzo de la dinastía XVIII, en torno al año 1500 a.C., que están decoradas en relieve. Desde que comenzamos a excavar allí hace 22 años, las comenzamos a restaurar, a limpiar, a acondicionar, ya están iluminadas, y el gobierno egipcio ha aceptado abrirlas al público, y si todo sale bien, a principios de febrero, con el embajador de España en el Cairo y el ministro de Antigüedades egipcio, pues haremos la inauguración de estas dos tumbas que yo creo que merecerán la pena ser visitadas. Qué emoción, es pues verdad, qué bonito. Sí, pues nos lo apuntamos, y en febrero entonces, cuando lo inauguren, le volveremos a llamar para que nos cuente qué tal. José Manuel Galán, investigador del CSIC, egiptólogo, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana. Muchas gracias a vosotros, hasta pronto. Gracias. Resulta que hoy, 12 de agosto de hace 50 años, se inventó el calimocho. Lo inventaron casi por casualidad unos amigos de una cuadrilla vasca, de Guecho exactamente, y creo que podemos saludar a uno de ellos. Jon Elorriaga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó ese 12 de agosto de 1972? Oye, es que oyendo la conversación anterior de arqueología, me dejáis alucinados, que os preocupéis por el calimocho. Bueno, es otra arqueología también. Claro, aquí tenemos para todo, no pasa nada. Bueno, me parece bien. Bueno, pues nada, pues no pasó nada, sino que Arqueología, sí. Éramos los jóvenes de la Comisión de Fiestas del Puerto Viejo de Algorta, y nos tocó el bar donde se saca el dinero para los festejos, y resulta que compramos 4.000 litros de vino y estaba picado. ¡Ostras! O sea, fue un modo de reaprovechar. Sí, de reaprovechar, pero no teníamos posibilidades de devolver, porque era fin de semana. ¡Ostras! Y entonces lo que hicimos, pues mezclas. Hicimos unas mezclas, pues con el CAS no daba resultado, y con la Coca-Cola, bueno, con fría y eso, pues ya daba. Pero el problema era que existía el nombre de Rioja Libre. Entonces, de la mezcla. Sí. La mezcla había que buscar. Vivíamos en una época, pues bueno, que el problema del país marcaba que no se ponía los nombres, se euskaldunizaban. Claro. ¿Y cómo pues, llegaron a calimocho? ¿De dónde viene el nombre? Pues se empezaron, mientras unos trabajábamos, otros empezaron a pensar, y había dos en la cuadrilla, uno morchongo y el otro que era leso, morchongo, calimero le llamábamos a uno que era un poco gordo y salían los dibujos animados en aquella época del calimero. Sí. Y bueno, pues no sé a quién se le ocurrió, pues calimocho. Y claro, nosotros no hemos inventado la mezcla, sino hemos inventado el nombre. Ya. Y calculamos, calimocho, y calculamos que por las reseñas bibliográficas, pues hasta el New York Times nos han sacado. Qué bueno. Fíjate tú, a cuatro aldeanos nos han sacado, y claro, y uno que tenemos de estos listos que trabajan en auditorías me dice: Jon, 3.000 millones de personas conocen el nombre de calimocho. Le digo, joder, no vamos a exagerar tanto, pon 500, que es la hostia. Bueno, y así quedó el asunto. Es que en la alcohología, como en la arqueología, es más importante el nombre que la propia fórmula, ya, ¿no? Claro, el Tutankamón es más importante que todo lo que había en la tumba. Pero lo que te decía, es muy importante que haya llegado 50 años, porque con esta mezcla de alcohol, azúcar y cafeína, pronto te detendrán por beber un calimocho. Es decir, esto no va a durar mucho. Ya. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una edad, tenemos nietos, y ya generalmente ya hemos pasado esa etapa, ¿no? Aunque hoy nos dicen los fotógrafos, a ver, coger calimocho y levanta la mano. ¿Cómo se nos puede pedir unas fotos de calimocho
con vaso de plástico. Pues no, hombre. No. Y nosotros ya hemos cambiado. Claro. Hemos cambiado porque ya tomamos, hombre, pues un poco de gin tonic cuando vamos a San Mamés, o Cuba Libres. Claro, pero sus nietos seguro que son los que más molan del mundo al decir que sus abuelos inventaron el calimocho. Hombre, vamos. Bueno, no creo que los hijos nuestros y los nietos son un poco rarillos diciendo, pero aquí esto te habrás inventado, ¿no? Es mentira. No se lo creo. Bueno, y luego, ¿sabes lo que pasa? Que en el 2001, entre yo y otro, escribimos el libro. Pues no daba de decir el tema del calimocho, pero sí los festejos que se hacen, los permisos que había que pedir en el ayuntamiento para que nos diesen ayudas, cosas de eso. Qué bueno. Y hicimos en el 2001 y no sacamos a la venta, sino que los de la cuadrilla hicimos una edición. Yo en aquella época tenía una editorial y sacamos 300 ejemplares. Nos repartimos entre los de la cuadrilla y ahora hemos sacado la segunda edición, otros 300, pero que hemos pagado la cuadrilla. O sea, no hemos pedido ni ayudas al ayuntamiento que nos decían, oye, pues si queréis os ayudamos. No queremos que nos ayudéis, porque los vais a hacer ir a que nos presentemos allí y nos habéis dado el dinero para pagar. Entonces, pero ahí lo dejan registrado en su libro que el calimocho empezó hace 50 años después de haber comprado 4.000 litros de vino tinto para sus fiestas y que resulta que el vino estaba picado, así que lo tuvieron que mezclar con Coca-Cola. Jon Elorriaga, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Disfruten de las fiestas. Un beso. Gracias. Lo mismo. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun. Marc, nos quedan todavía unos minutos para... No sé si mencionar lo del nuevo planeta descubierto por la NASA, que ha resultado ser una rodaja de chorizo, o ir bueno, esta la al podemos test comentar muy rápida, pero se ha hecho muy viral esta semana. Se ha publicado una fotografía en la que se ve un supuesto planeta rojo. La fotografía en Twitter se acompañaba de un texto que decía foto de Próxima Centauro, la estrella más cercana al Sol, ubicada a 4,2 años luz de nosotros, captada por el telescopio el James Webb. Sí. Bueno, gran nivel de detalle, un nuevo mundo se revela día tras día. Bueno, lo mismo debió suceder cuando descubrieron la tumba de Tutankamón. Lo que pasa es que la tumba de Tutankamón era real y este planeta no. Este planeta ha resultado que la fotografía ha sido una rodaja de chorizo, Pamplona, con todo su esplendor, muy bien fotografiada, y hay mucha gente pues que evidentemente le ha dado veracidad a la noticia. Lo que pasa es que el origen está en un físico francés que quería precisamente Etienne Klein demostrar que no hay que confiar en los expertos, la famosa fe ciega en los expertos, ¿no? Joder, sí, lo difundía este científico francés, que es director del Departamento de Investigación en la Comisión Francesa de Energía Atómica, y precisamente su objetivo era ¿no? Alertar de que las voces expertas no tienen por qué ser siempre garantes de buena información. Claro. Y dijo una frase, además, para pedir perdón, porque tuvo que pedir disculpas, claro, como todo el mundo que hace un tuit, dijo, ningún objeto perteneciente a la charcutería española existe fuera de la Tierra, ¿no? O sea, dejó otra ley científica, no hay chorizo extraterrestre. Venga, Marc, unos segundos para que nos leas dos titulares y intentemos adivinar si son verdadero o falso. Venga, vamos con el primero. Un atleta del Mundial de Atletismo Sub-20 corre los 400 metros sin calzoncillos y llega al último al no poder controlar su miembro. No, falsa. Yo creo que... Correcto, sí, es verdad que es verdad. Bueno, la noticia es real, le ha sucedido al atleta italiano Alberto Ronino. Creo que nunca más correrá sin calzoncillos. Hasta 6 veces tuvo que dejar de bracear para colocarse bien el miembro porque se le escapaba por debajo del pantalón. Bueno, otro titular. Los municipios tinerfeños de Arona y Arico multarán con 500 euros por hacer castillos de arena en la playa. Sí. Cierto. Venga, yo digo que falso. Yo digo que falso también. Bueno, pues es falsa la noticia, pero es una noticia que ha circulado con mucha viralidad este verano, y por eso mucha gente puede creer que es cierta, por esa cuestión, claro, de la familiaridad, ¿no? De que me suena de algo. Sí. Pero es que está prohibido hacer castillo de arena, ¿eh? ¿En dónde? En la playa, claro, pues se supone que estás alterando el hábitat, es una cosa. Claro, otra cosa es la multa, pero no está permitido. Bueno,
Pues así terminamos esta primera hora de Ventana. Gracias, Marc Amorós. Venga, hasta la próxima. Un abrazo, Matías. Un abrazo, Nos escuchamos un beso. el lunes. Buen fin de Iñaki, tú y semana. yo seguimos. Un besazo. Seguimos, claro que sí. Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.